Buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Esta noche tenemos un tema muy importante de la educación, de la cotidianidad. Hoy conversamos sobre la erradicación de la violencia en el entorno educativo. La violencia se manifiesta en nuestra sociedad en diversas formas y en todos los espacios, desde los horrores del genocidio palestino hasta el bullying en el aula de clase. Erradicar toda forma de violencia es necesario y un espacio importante donde puede incidirse en ello es en el entorno educativo. Ahí se manifiesta desde diversos ejercicios de poder o también desde entornos violentos en la sociedad, en la comunidad donde está esta escuela, esta institución. Para ello, el Instituto de Evaluación Educativa INEVAL y varias organizaciones de la sociedad civil han generado una iniciativa precisamente para esto, para erradicar la violencia en el entorno educativo, en donde participan docentes, directores de escuela, académicos, entre otros actores. Y en esta noche conversaremos sobre esta iniciativa que se desarrolla ya desde hace un tiempo en distintas provincias del país. Dialogamos con Juliana Fernández, una de las impulsoras de esta jornada y con quien ha venido desarrollando este proceso con otras organizaciones. Juliana, ¿quién es Juliana Fernández? Es una artista plástica que actualmente cursa la especialización de Derechos Humanos y Políticas Públicas en esta casa de estudios de la Universidad Andina Simón Bolívar y es directora ejecutiva de la Fundación Chango, una de las fundaciones que, como decía, trabajan con el INEVAL en este proceso. Desde hace 20 años, Juliana trabaja en temas educativos y en organizaciones no gubernamentales, en temas de vital importancia para la sociedad en general. Juliana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Alexis, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para tocar este tema tan urgente y necesario y que es tan importante que todos pongamos un poco el foco en él. El mismo. Gracias, Juliana, gracias por estar con nosotros. Pues de entrada, cuéntanos, ¿en qué consiste esta iniciativa Erradicar la Violencia en el Entorno Educativo? ¿Quién las organiza? ¿Cómo surge? ¿Cómo fue esto? Vale, esto surge nosotros fuimos convocados por otra organización que se llama Unidos por la Educación y la Prefectura del Guayas para trabajar en 40 instituciones educativas fiscales en esta provincia, que también es un coletazo también debido como a la crisis de inseguridad que ha permeado un poco el país y sobre todo estas zonas, tanto de Esmeraldas como de Guayaquil y Manabí. Viendo como esta iniciativa y este convoque a participar, a juntar las manos para trabajar este tema, una vez ya inmersos en el territorio como fundación y cuando empezamos como a desplegar y a entender qué era lo que pasaba, a escuchar las voces también de los docentes, de los niños y niñas de todo el mundo, empezamos a ver que la cosa era bastante crítica y un poco invisibilizada, ¿no? Como que se hablaba como muy poco en los medios de comunicación, como que habían alertas, pero como que no se trabajaba directamente qué era lo que les estaba pasando a nuestras comunidades educativas y realmente el enfrentarnos, por ejemplo, nosotros estamos construyendo muros en estas escuelas, que esto es algo que jamás en la vida nosotros nos hubiéramos planteado ni como modelo educativo, el estar construyendo muros para proteger a nuestras infancias y juventudes frente a desde extorsiones, tiroteos, amenazas, secuestros. Entonces poner cámaras de seguridad son temas que a nosotros en un país que fue tan tranquilo, que fue tan pacífico, de pronto fue un choque y enfrentarnos como a ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando?
¿por qué no estamos poniendo todos el foco de que estamos perdiendo estamos perdiendo unas generaciones si no nos ponemos las pilas? Nuestros jóvenes están siendo cooptados por estas mafias, llevándoselos el tema de la narcocultura, que es un flagelo, que es un virus, un gusano que se mete casi en los ADNs de las gentes, porque cuando se mete en la narcocultura es tremendamente peligroso. Por generaciones. Entonces nos vimos abocados a esto. Nosotros tenemos un convenio también como con el INEVAL, y trabajando y hablando sobre este tema y viendo que ellos también tenían como esta necesidad, y que es una necesidad fundamental porque el país, y cabe decirlo y es muy importante decirlo también, no estaba preparado para esto que está sucediendo. Tenemos un país que lo que decía al principio ha sido tremendamente, no tremendamente, pero sí ha habido como una especie de calma y de tranquilidad, y que de pronto estalló toda la crisis. Y como sabemos, las crisis vienen detrás con otras crisis, y las crisis solo nos develan una cantidad de estructuras que han estado fallando y son dañinas. Entonces nos sentamos un poco a hablar qué podíamos hacer, y empezamos a generar unas mesas de diálogo. En estas mesas de diálogo estaban varios actores involucrados, desde docentes, niños y niñas, gente que le interesa el tema de la educación, Ministerio del Interior, el mismo INEVAL, como varias instituciones, y bueno, sentémonos y tratemos de entender qué es esto que nos está pasando, qué es esto que está invisible, pero que nos está empezando a doler de maneras tan profundas, porque las historias cada vez se tornan más crueles, más duras, ¿no? Y nosotros, o por lo menos nosotros como fundación que estamos en territorio, pues es muy doloroso, ¿no? Muy doloroso saber, por ejemplo, no sé, y quiero nombrarlo porque a veces son estas víctimas y como que realmente no entendemos de que no está bien de que extorsionen a nuestros docentes, no está bien que extorsionen, no hay que normalizarlo. Es por eso que me parece urgente y necesario que pongamos el foco en que no puede haber que sepamos que hace poco, por ejemplo, mataron a un joven cerca de una de nuestras instituciones. Eso tampoco está bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y creo, y aprovecho también este espacio, ¿no? Para que nos concienticemos, porque cuando se meten con la educación, cuando se meten con las infancias y con las juventudes, cuando nos los están arrebatando de las manos, recuperar eso va a estar muy difícil, y va a requerir de mucha energía como país para recuperarnos de lo que nos está sucediendo en este instante y que no lo estamos mostrando. Sin duda, un tema de actualidad, un tema muy triste. En la alocución que haces en ese contexto, tú mencionas un concepto, la narcocultura. ¿Qué es la narcocultura? Un poco para todos los radioescuchas, que quizás muchos es la primera vez que escuchan aquello, ¿no? Bueno. Esa fusión de conceptos, narcotráfico y cultura. Me parece muy interesante lo que dices, porque también es muy importante que sepamos qué es esto de la narcocultura, porque se nos mete, como dije, como un virus. Tiene varias formas de meterse la narcocultura, y empieza desde las músicas, desde la música, desde la estética, desde los símbolos, desde iconografía, desde los afectos. Cuando el narco se te mete en los afectos, cuando el narco se te mete en las formas de sentir y de pensar, es muy complejo. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, que las mafias narcos que están llegando como a este país, porque no solo, o sea, se está conjugando con las mafias internas, estas mafias externas que tienen detrás toda una iconografía y que tienen detrás toda una, no sé, tú puedes ver el cartel de Sinaloa, escucha los corridos mexicanos, escuchemos también mira lo que la narcocultura le ha hecho a Medellín también, ¿no? Como cómo se empezó a transformar las estéticas de las mujeres, de los hombres, ¿no? El portar todo lo que es relacionado como con el dinero, portar joyas, el celular más caro, la cultura del reggaetón, que por ahí también nos ayuda un montón, como que se empiece a permear y a desvirtuar un poco como esos valores y esa moral también. Entonces viene desde cómo te vistes, hasta lo que escuchas, hasta cómo percibes y entiendes el mundo, percibes y entiendes la economía,
percibes cómo son las relaciones sociales, las relaciones entre nosotros, tu relación inclusive contigo mismo. Entonces, a ello es cómo vamos a atajar todo eso. Entonces, tú estás viendo por ahí que en las periferias empiezan a ver estéticas, símbolos como de los choneros, o empiezan a ver cositas, armas, estéticas, iconografías, símbolos, y por ahí se te va metiendo. Y es tan fundamental esto de la narcocultura porque, como dije, se te meten los afectos. Entonces, cuando se te meten los afectos, también el narcotráfico tiene una forma de hacer, creo que lo han hecho muy bien también. Hay que estudiarlo muy bien porque es que lo han hecho muy bien, es para sacarles el sombrero. O sea, de esa capacidad que tienen de coaptar y de coger a estos jóvenes y darles oportunidades también, porque es lo que no hace el Estado. O sea, la narcocultura, el narcotráfico lo que viene es a reemplazar un Estado fallido también. Y en ese Estado fallido entra el ofrecerles oportunidades a los jóvenes de empleo, ofrecerles una comunidad que los aprecia, que los reconoce, que los valora, que se te convierten en familia también. Entonces, bueno, cuando hablamos de cultura, ¿qué es la cultura? La cultura es toda esta atmósfera que nos permite o en la que estamos sumergidos. Entonces, ahora estamos sumergidos y se nos está empezando a meter esta. Sin duda, lo último, subrayo sobre todo esta imposibilidad de que la sociedad, el Estado, dé otros entornos para contrarrestar la narcocultura, ¿no? No tienes empleo, no te quedaste fuera de la educación por la pandemia, porque no pudiste tener la computadora para estudiar en línea, sabes que acabas tu formación de bachiller o de universitario incluso y sabes que no tienes trabajo o no tienes ese entorno de acogida como tu club, tu espacio, y pues fácilmente llegas a estos espacios, ¿no? Es muy fácil ¿Y qué hacer entonces? ¿Qué hacemos ahora mismo? Es muy triste también porque es que el aumento en índices, creo que escuché como ayer, anteayer, y no crean en esta cifra que voy a decir porque no es oficial, pero realmente estamos teniendo un aumento en los jóvenes que están siendo prisioneros también, que se los está llevando a la cárcel. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que las posiciones que estamos tomando ahorita son entendibles también porque son posiciones reactivas. Como cuando se te está llenando la casa de agua, ¿y qué haces? Pues abrir todas las ventanas, coger balde, sacar, como contener en principio lo que está pasando, pero no es una solución, claramente, es una posición reactiva. Estamos frente a un Estado también reactivo, que le toca, lo que te acabo de decir, poner cámaras, poner muros, apresar a nuestros jóvenes, quitarnos cada vez más libertades. Hemos perdido territorios, sabemos que Dural lo tenemos en jaque todo el tiempo, por ejemplo, que estamos a punto, han habido varias oportunidades de perder territorios. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que llevar las dos cosas al mismo tiempo. Lastimosamente les toca ser reactivos porque si no ya se mete todo un flagelo, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a concientizar? ¿Cómo vamos a darle oportunidades a nuestros jóvenes? ¿Cómo le vamos a dar oportunidades a nuestras familias? ¿Cómo vamos a fortalecer la educación, que es la clave? Las escuelas son ese lugar que tiene la capacidad de convocar a todo el mundo, a familias, a estudiantes, el Estado, organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones estatales, todo tiene el poder las escuelas. Trabajemos tanto en la gobernanza, que son, digamos, los ejes que tiene la Fundación Chango, y por eso creo tanto como en este modelo que estamos impulsando también, porque es atajar en esos tres sentidos. Primero, educación, brindar escuelas seguras. O sea, hay que garantizar, y cuando hablo de escuelas seguras no solo son muros y cámaras, sino también unas escuelas dignas, porque nuestras escuelas, no todas, pero las escuelas no están muy bien. Tenemos escuelas con una infraestructura pésima, con unos baños terribles, a veces no tienen pisos, hay algunos que no tienen techos, o sea, no tiene sentido. Entonces, primero brindemos lugares dignos, primero también generemos políticas públicas que le permitan a los y las docentes no solo ser propositivos frente a lo que están diciendo, pero también brindarles las garantías. Hay muchos que están asustados tratando de que les den, que los reubiquen. O hay otros que ni siquiera se pueden acercar. Hay algunos que han estado amenazados y que no vuelven a la escuela, y el Estado les dice como, oiga, tiene que volver a la escuela. Les dicen, ¿pero qué quieren, que me maten?
Si regreso a la escuela, tenemos jóvenes que ya están armados dentro de las escuelas y que pertenecen a las mafias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, creo que esta oportunidad de hacerle un llamado a quien me escuche desde aquí, de que tenemos que poner el ojo, de que se está empezando a vulnerar los derechos humanos de mucha gente y que tenemos que trabajar primero en nosotros mismos, en nuestros entornos y ver cómo ponemos un granito de arena para que el país no se vaya a pique. Gracias, Juliana. En efecto, este es un primer contexto, pues, también desde conceptos, desde experiencias, desde este planteamiento de un problema que se está convirtiendo cada vez en más grave y no diría que llegue a ser estructural, ¿no? Querida Juliana, un poco me contabas de la iniciativa de las ONGs del INEVAL que se vinculaban, de que surge este proceso con la prefectura del Guayas primero. ¿En dónde están ahora? ¿Siguen en Esmeraldas y en Guayas como en sus inicios? No, ¿verdad? Están en varias provincias y cómo ha ido quizás desarrollándose los diálogos, se ha trascendido un poco más allá. ¿Qué ha pasado? Sí, o sea, ahorita estamos en una etapa también de entender la problemática desde todas las aristas que esto le confiere. Justamente el día de mañana vamos a tener un congreso de innovación educativa enfocado a la cultura de paz en Guayaquil, porque hace parte también como de ese proceso de sensibilizarnos y empezar cada vez a abrir más espacios de diálogo, de reflexión, de pensamiento crítico también, de entenderlo y buscar soluciones. Entonces, en este momento nos encontramos, bueno, mañana va a pasar eso, también hemos hecho unas mesas en Guayaquil y en Quito. La idea, ojalá se nos permita como llegar como también a otros puntos que sabemos que también están siendo problemáticos y poder escuchar también las voces, porque a nosotros nos parece muy importante, porque al fin y al cabo lo que se quiere es como llegar a un documento de recomendaciones al Estado de políticas públicas, ¿no? Para que también puedan tomar las mejores decisiones, pero sobre todo en donde se recopilen las voces de las comunidades, en procesos participativos también, de qué es lo que sucede y también qué se propone desde la base, para que estas personas que muchas veces no pueden ir a territorio, que son los que diseñan nuestras políticas públicas o los que están, digamos, como a cargo de ello, puedan tener como un poco más el panorama casi como tangible de qué es lo que está sucediendo. Entonces esperemos por lo menos que llegue a un buen puerto y por lo menos vamos a saber qué es lo que pasa, qué es lo que sucede y poder también jalar un poco para que este Estado no solo tome estas acciones reactivas de construir cárceles gigantes como respuesta para meter a nuestros jóvenes como si un poco esa fuera la solución, pero bueno, pero también que como nos proponemos que a partir también de esas políticas públicas deben darle unas garantías a los y las docentes para que puedan ir tranquilos, para que puedan cuando se enfrenten a una situación de estas de un joven armado dentro de sus instituciones, cuando se encuentren con extorsiones, bueno, cuando los mismos jóvenes existan respuestas y existan mecanismos legales y toda una estructura para poder trabajarlo, ¿no? Que es, digamos, lo que nos brinda también esas políticas públicas que nos permiten coger los derechos y volverlos como buscarles un medio para la garantía de esos derechos fundamentales que en este momento están siendo violentados. Y sí, gracias, Juliana, pues tú manifiestas quizás las garantías y las recomendaciones de política pública, quizás son como estos objetivos, ¿no?, de estas jornadas. ¿Qué otros objetivos se han trazado? O quizás, no sé si son estos objetivos específicos, hay objetivos más estratégicos o quizás... O sea, con las mesas de diálogo, digamos que eso es hasta donde nosotros podemos llegar, ¿no? Entonces, enviar una carta de recomendaciones para poder trabajar en las políticas públicas y que ojalá eso se materialice también en destinarlo con recursos económicos, ¿no? Porque pues de nada nos sirve tener todo un esquema legislativo, ejecutivo, como todo un parapeto si no hay plata para poder ejecutarlo, ¿no? Entonces a eso, digamos, como lo que hay que llegar. Y por nuestra parte ya como organización, como Fundación Chango y
con también, y quiero hablar del Instituto MIDE también, que es el Instituto de Medición, Investigación, Diagnóstico y Evaluación, que también está allí de la mano, a la cabeza Angelina Gajardo, quien también y su equipo que están impulsando esto fuertemente, es trabajar ya la interna con estas instituciones y empezar a ver nosotros también qué podemos plantear. Entonces estamos trabajando fuerte en estas instituciones con temas de cultura de paz, con temas también de brindarle a los y las docentes herramientas desde pedagogías activas, democráticas, respetuosas, para que por lo menos el lenguaje, las formas como nos estamos relacionando sean más empáticas, sean más comprensivas, donde empecemos realmente a cambiar esta estructura de educación arcaica que está bajo el castigo, bajo el miedo, bajo la memorización también. Entonces requerimos empezar a trabajar en eso, en que los niños y niñas puedan hablar sin miedo, en que puedan expresar sus emociones, en que sepan manejar sus emociones, porque aunque no lo creamos, todo parte un poco desde allí, desde el cómo nos relacionamos y desde lo amorosos que podamos hacer, por lo menos entre nosotros y entre nuestras comunidades. Y bueno, entonces trabajando a partir de estas metodologías, vamos a trabajar también en estas escuelas con temas de prevención de abuso sexual, de consumo de drogas, bullying. Son 5 temáticas, me hacen falta 2. Ahí me matará mi equipo si me escucha, pero bueno, es como trabajar estos puntos como neurálgicos que nos lo permitan. Y también le apostamos mucho a trabajar en la gobernanza, porque la gobernanza es para lo que estamos haciendo todo esto de las metodologías, de esto de hablar con los niños y niños, que los niños y niñas puedan sentarse en asamblea, llegar a acuerdos, entender cuáles son sus problemáticas, generar soluciones, generar acciones. Entonces trabajamos en la gobernanza escolar, fortaleciendo los comités de familia y los comités estudiantiles. Eso es clave, o sea, cómo nos organizamos cómo aprendemos a organizarnos, a escucharnos, a tomar decisiones, a ejecutar, planificar, ser veedores también de lo que estamos haciendo es clave. Y también, no en estos territorios, porque lastimosamente no nos da el tiempo, porque todos estos procesos culturales y los que trabajan en comunidades saben que son procesos de acompañamiento también, ¿no? En donde se brindan herramientas también, pero que son procesos que son largos, y que son procesos que a veces pueden tener retrocesos, que avanzan. Es un acompañamiento el que se brinda. Entonces, bueno, como esos 2 temas claves, y ojalá podamos trabajar también en los medios de vida, porque si no sé, todo puede estar muy bonito, y una educación muy bonita y una gobernanza muy increíble, pero si la gente no tiene con qué comer, si la gente está más preocupada de sobrevivir, están en estado reptiliano todo el tiempo, no da tiempo ni siquiera para planificar un futuro. ¿Cómo piensas en un futuro si no tienes cómo pagar las cuentas el día de hoy? Entonces creo que también tenemos que fijarnos mucho en eso, ¿no? En estas oportunidades que podamos brindar a estas familias, para que estén tranquilas. O sea, ¿qué padre va a llegar tranquilo a su casa, amoroso, lleno de vida, cuando acaba de llegar del trabajo, no le pagan, está precarizado, unos profesores que están precarizados, que tienen 40 estudiantes en su salón? En fin, entonces nos toca trabajar de a pocos, y es, digamos, como la apuesta que estamos haciendo como fundación, de manera muy amorosa y muy consciente, y con técnicos que están en territorio y con un equipo que está trabajando para recuperar estas infancias y estas juventudes, y por lo menos que en el futuro, con el trabajo que hagamos, un niño o una niña de las que tenemos a nuestro cuidado en estos momentos lo piense 3 veces antes de coger un arma y apuntarle a alguien. Súper, fantástico, sin duda encomiable la labor que están realizando en las mesas de diálogo con otras organizaciones de la sociedad civil y con el INIVAL, y Chango, tu organización de manera particular, en procesos que vinculan un poco el tema de las jornadas de diálogo. Me decías, estaban entonces Guayas, Esmeraldas, está en otras provincias, está en Quito. Más o menos, ¿con cuántas escuelas están trabajando?
a nivel del país, en esta iniciativa general? En esta iniciativa exacta de temas de cultura de paz. Sí, en el tema de la erradicación de la violencia, las mesas de diálogo, y que trabajan con todas las organizaciones. Con las 40 instituciones que tenemos en el Guayas, se convocan a que sean partícipes. Mañana también están convocadas para que participen. A veces los tiempos de los y las docentes también son complejos, y también hacemos, no solo estamos trabajando con ellas, sino como la fundación se encuentra regada por distintas partes del país. Estamos en Imbabura, en el Chocó Andino, en Sucumbíos, Manabí, bueno, el Guayas, Guanazán también, como toda esa zona. Entonces digamos como la invitación está un poco extendida, como a distintas partes, no solo como a estos lugares, porque por ahí empieza por ahí es lo más notable, ¿no? Pero si no queremos perder cada vez más territorios, es importante no ser reactivos y trabajar en la prevención y empezar a escuchar desde antes qué es lo que pasa y empezar como a hablarlo. Entonces también hay escuelas en Quito, ¿no? En las jornadas. Sí. 10 escuelas. No sé muy bien cuántas escuelas estuvieron como tal. Sé que en Quito tenemos, en el sector de Pichincha, tenemos aproximadamente unas 8, 9 escuelas. 4, 5, más. Momento. 4, 8. Como unas 9 escuelas, sí. No, con las que 10, trabajan en el sector, porque, queridos amigos, queridas amigas, el problema de los GDOs, de la violencia en el entorno estudiantil, si bien tiene, como decía Juliana, en Durán una preponderancia, en Esmeraldas, en Guayas, eso no significa que en Quito y en otras provincias de la sierra eso no ocurra. En sectores como Calderón, Carapungo, Jaime Roldós, Pizulí, en el sur de Quito, hay también esta problemática, colegios fiscales, colegios fiscomisionales que son víctimas, si cabe la palabra, del reclutamiento por parte de estos grupos entre su población estudiantil, ¿no? Y el tema de las periferias urbanas, la marginalización de las periferias urbanas es crítica también, porque muchas de estas, que no pase lo mismo a veces que pasó también como con Colombia, que podemos ver cómo el desplazamiento forzado empezó a acumularse dentro de las periferias de estas ciudades, generando unos estados también de miseria y de vulnerabilidad muy fuertes. Entonces nos podemos dar cuenta mucho de cómo empiezan a aparecer desde la narcocultura, o empezamos a saber de que hay chicos armados por acá cerca, o que ya están entrando los GDOs. Lo que pasa es que los puertos principales y donde más se siente obviamente es como toda la zona del Pacífico, porque esa zona del Pacífico es la más vulnerable porque son desde ahí también, ¿no? Exactamente, esa es la ruta del Pacífico del narco. ¿Por qué? Porque tenemos muchas playas en el Ecua precioso, que son muy tranquilas y que no han tenido tanta incidencia de un estado. O sea, tú te puedes ir por toda la Ruta del Sol y te encuentras playas hermosísimas, tremendamente tranquilas, pero deshabitadas un poco. Entonces, toda esa zona es la más vulnerable, la que tenemos, y donde se empieza a sentir más. Y empieza eso a regarse también y empieza a entrar al país de distintas maneras. Entonces tenemos que estar muy pendientes todos de lo que está sucediendo, porque esto yo creo que es la punta del iceberg. O sea, todos los que trabajan en temas de derechos humanos, que trabajan en educación, podemos vernos en unos años con un fuerte trabajo, si no atajamos esto que está sucediendo. Juliana, exactamente hace un mes, el 24 de octubre, se hicieron unas mesas de diálogo con diversos sectores, justamente sobre este tema, sobre la radicalización de la violencia, ¿no? Hubieron unas conferencias magistrales, tuve el placer de haber sido invitado, como desde la academia, desde uno de los académicos invitados, para estas mesas de diálogo. Quisiera que nos cuentes un poco de esa jornada que fue tan importante, y qué aspectos se tocaron en esas mesas, como que recuerdo que fueron temas diversos en cada lado, y también qué se concluyó de las mismas. Ha pasado un mes, ustedes han sistematizado, quizás han
han generado pues agrupamientos de respuestas y temas así. Cuéntanos un poco sobre ello. Sí, las mesas tocaron como varios puntos. El principal yo creo que era cómo esto nos estaba como atravesando, qué veíamos que estaba pasando, quién había sentido como esto y el por qué se daba. Entonces al principio, digamos, como estas mesas de diálogo fue tocar mucho eso. Primero, en cómo nos estaba traspasando esto como a todos estos actores. Luego fue tratar de entender los porqués nos estaba sucediendo todo esto, ¿no? Y empezamos también a develarnos como esa falta como de estructura para poder como abordarlo. Lo que comentaba, cómo faltaban como políticas públicas, que la falta también de unas políticas también como de prevención, de cómo esta crisis empezó a develar crisis, eso como de seguridad de las escuelas, crisis económicas, crisis de corrupción, que se empezaban también como a develar, ¿no? Que desórdenes estructurales, cambian todo el tiempo distritales, empiezan a cambiar, los docentes viven de un lado para otro, están precarizados, tienen muchos niños y niñas a veces a su cargo, y no tienen como la preparación para poder asumir que llega un niño, mataron yo no sé quién, me están extorsionando. Es como las políticas también en las que ellos pueden denunciar son muy burocráticas y están llenas como de una cantidad de cosas que a veces la gente prefiere no decir. Nos dimos cuenta también como de la falta de cifras reales, como que no hay unas cifras realmente que nos permitan hacer como un análisis de esto que está sucediendo, y eso es clave, porque si tú sin un análisis, sin datos, no puedes tomar las mejores decisiones. Entonces empezamos a entender eso, ¿no? Primero, esto cómo nos atravesaba. Segundo, por qué era que nos estaba sucediendo, cuáles eran esos puntos críticos en que esto comenzó, porque digamos que no se trata solo porque esté entrando el flagelo del narcotráfico como al país, sino que es que viene desde hace mucho tiempo, que se está precarizando como cada vez más y está llegando cada vez menos presupuesto para la inversión social en estos lugares. Entonces empezar a escuchar también el dolor de las maestras. Creo que si te acuerdas, en la mesa que estuvimos, los dos que pudimos compartir, una profe nos decía, o sea, yo no sé qué hacer, tengo uno de los estudiantes que llega, le pega a todo el mundo, me amenaza y yo no sé qué hacer. Y eso yo digo, pobrecitas, todas estas personas, o sea, todos estos docentes que tenemos ahí que no tienen las herramientas, y unos niños y niñas y unas familias, porque a veces las mismas familias son los que los amenazan. Entonces empezamos como a develar como todas estas circunstancias de lo que estaba sucediendo, a darnos cuenta. Entonces empezamos también como a generar, bueno, ¿y qué podríamos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que se necesita? No necesitamos, y en definitiva, o sea, todo es cuestión también de recursos económicos. Si no tenemos dinero para poder invertirle a estos docentes, para mejorar a veces sus condiciones, para no mejorar nuestro sistema educativo, para brindarles garantías a estas familias, pues no estamos llegando como a ningún lado. Entonces sí, en medio de todo esto sí se siente como una especie como de impotencia, esa es la verdad. Es como, esto es un monstruo. Tenemos un país que, mira, está en una crisis energética profunda, y ve tú a saber qué pasa en medio de la oscuridad también, que no nos damos cuenta, y que puede ser a veces hasta una medio cortinita de humo para ver otras cosas profundas que están pasando debajo, ¿no? Pero en medio de todo pudimos sentirnos, y creo que lo más importante, escuchados, que no estamos solos en esta lucha, que hay unos ojos y unos oídos que están ahí pendientes, y que somos comunidad, y que tenemos que organizarnos y que tenemos que unirnos frente a esto. Eso. Sí, súper. Y tú mencionas algo importante, es la falta de datos. El mismo Estado no genera o no ha generado datos suficientes desde el Instituto de Estadísticas en diversos temas, no se diga en estos temas particulares, ¿no?, que quizás no atañan a los grandes indicadores de empleo, salud y
y esos temas gruesos. ¿Ustedes han podido recabar algunos datos? Quizás tienes algunos datos. O sea, tengo algunos datos un poco como de lo que inclusive yo misma he averiguado en el tema de empleabilidad. Tengo algunos, no sé, creo que no los tengo como por acá exclusivamente, pero sí se ha notado que entre el 2023 y el 2024 está subiendo la pobreza y la extrema pobreza, que llevamos con el 32%, por favor asegúrense de esto que estoy diciendo, de estos datos, de que hay 300, ahorita tenemos muchísimos docentes y si quieres, bueno, no sé, tal vez, pero sí tengo los datos de que se está aumentando los jóvenes que están siendo metidos en cárceles, está aumentando las extorsiones a nuestros docentes también, creo que van si han habido cifras, hay algunas cifras que muestran, por ejemplo, medios de comunicación, que muestra el CNE, creo, pero se contradicen, está siendo muy confuso el tema de los datos. Unos averiguan por un lado, los otros averiguan por otro lado y realmente no hay un consenso sobre esas cifras. Y por nuestra parte de lo que nosotros hemos podido recabar, no va más allá de tratar de develar dentro de toda esa información quién tiene un poco la razón, quién tiene el dato que es real, y nos estamos viendo y estamos sintiendo lo que tenemos alrededor. O sea, preguntando todo el tiempo de las instituciones en las que estamos, cuántos profesores están siendo extorsionados, cuántas hemos recibido amenazas, como ese tipo de cosas que nos empiezan a generar como un clima, pero no te puedo decir como cifras contundentes en este momento, porque es que realmente entre todo lo que hemos investigado hay mucho y no se sabe cuál dato se escoge dentro de todos esos. Uh-huh. Se necesitan herramientas y recursos más fuertes para realizar estas estadísticas que además no es como investigar qué sé yo, trabajo informal, no. Sino corre un riesgo quien también se pone en esta dinámica de investigación. Por supuesto, porque el que saca los datos le toca investigar y es un campo que está muy complicado y también capaz en estos momentos, y voy a decir capaz algo controversial, pero capaz a un Estado tampoco que le interesa que se develen este tema tan su crisis porque es que su inacción, su incompetencia, no es como una raya más al tigre, entre que estamos en una crisis energética, entre que estamos y la crisis económica que trae esta crisis energética, porque hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, hay gente muriendo que necesita estar conectada a un tanque de oxígeno, que necesita electricidad para poder vivir, que entendemos que etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que voy es que lo que estamos viviendo ahorita es un coletazo de hace muchos años atrás que nos está llegando. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién no tiene la culpa? Yo creo que en estos momentos inclusive deberíamos dejar de señalarnos y trabajar en conjunto. También es un llamado a que dejemos de andar buscando a veces tantos culpables. A veces siento que somos una cantidad de humanitos por ahí, obviamente cada uno como con su verdad, obviamente cada uno jalando para su lado, unos por poder político, otros por poder económico, pero si no trabajamos en conjunto y seguimos señalándonos, lo que se va a causar es una mayor división y que no podamos actuar en conjunto frente a esto. Uh-huh. Entonces es importante de alguna manera poder buscar los datos, unos datos reales que nos develen como lo que está sucediendo. O sea, cuántas escuelas, yo quisiera saber cuántas escuelas realmente en el país tenemos en una situación precaria de infraestructura. ¿Se sabe? No se sabe. ¿Cuántas tenemos sin techo, sin pisos, abiertas, sin cerramiento? ¿Cuántos docentes realmente quieren estar, por ejemplo, en sus sitios de trabajo? Por ejemplo, ¿cuántos viajan horas? Porque hay algunos que viajan 4 horas para poder llegar a una escuela, estarse todo un día, llegar a la casa, otras 4 horas para regresarse, y yo tuvimos casos de maestras así. Entonces ojalá en algún momento pudiéramos realmente mirarnos al espejo como sociedad, porque eso es un llamado, es como mirémonos un momento, o sea, nada nos cuesta mirarnos entre nosotros y poner sobre la mesa y decir, este es el país que tenemos en este momento. Y estas son las cifras, entendámoslas, comprendámoslas y dejemos de quién tiene la culpa, no que el correísmo, no que es que los no, que no, que es que
Capaz todos tenemos un poco la culpa. ¿Cuántos estudiantes abandonaron el sistema regular y cuántos pertenecen a GDOs? Uy, eso es un dolor. ¿No? Es algo, y además porque está pasando, o sea, capaz en este momento preciso instante no sea posible sacar esos datos porque es que puede que esté en aumento día a día o en disminución, no lo sabemos aún. Entonces es muy importante que podamos generar esos datos porque esos datos nos van a permitir generar unas políticas públicas realmente certeras y poder buscar las platas que nos ayuden a contener esto que está sucediendo, porque también puedo comprender que estamos en un país que está medio quebrado. Uh-huh. Y sin duda muy importante el trabajo realizado por tu organización, por las otras organizaciones, ¿no? Que son Juntos por la Educación. Está Unidos por la Educación, que es también nuestro socio que está ahí también de la mano, pensándose, buscando como soluciones para esto, porque al fin y al cabo trabajamos en educación, entonces nos damos cuenta como de cosas que están pasando, y por supuesto el INEVAL, que también está viendo que otra organización. MIDE, el Instituto MIDE, que ahorita fue el que le nombré, que básicamente ellos son como los cerebritos detrás de todo esto, son los que ahorita están organizando también junto a Unidos todo el Congreso del día de mañana, los que organizan todas estas mesas, el Congreso sobre Innovación Educativa con enfoque en Cultura de Paz, que se va a ver mañana en la UES. Ahí pueden revisar nuestras redes sociales, en Instagram, Instituto MIDE, Fundación Chango, ahí les puede aparecer como el enlace, para que también, porque esta jornada va a estar abierta también al público, queremos democratizarlo lo más posible y que se vuelva un tema de conversación, ojalá a nivel nacional, para que puedan unirse y escuchar qué está pasando y qué se piensa en este momento sobre ese tema. No es tan reactiva este congreso, va un poquito hacia atrás, o no hacia atrás, sino al ser propositivo. Exacto, a la innovación, al proceso, a cómo nos pensamos en más bien en soluciones, en enfoques que nos permitan continuar. Un detalle, ¿qué acciones piensan desarrollar posteriormente? Bueno, posteriormente lo que queremos, lo que te decía primero, es como poder generar esta ruta para políticas públicas y seguir trabajando en nuestras instituciones, fortaleciendo el tema de la cultura de paz y tratando de entenderlo. Estamos generando muchos insumos, también escuchando experiencias de otros lados, porque es que obviamente Ecuador creo que es como el tercer país, el cuarto país a nivel de Latinoamérica que está empezando a sufrir esto. México, Brasil, Colombia, digamos, como son los que más hemos sobrellevado esto. Entonces estamos como en ese periodo, como también como de entenderlo, poder generar estas políticas públicas y poder generar acciones para contenerlo y evitarlo, y ver cómo lo evitamos. La revista The Economist, querido Radio Escuchas, saca recientemente un artículo que se llama El nuevo narcoestado, haciendo referencia al más reciente, al recién integrado a este círculo de narcoestados que se refiere al Ecuador. Triste, lastimoso, sin embargo, siempre es esperanzador los procesos que se puedan ir realizando. Y antes de concluir, ¿quieres contarnos algo más, subrayar algo que no hemos tratado en este diálogo? Por favor. Sí, yo creo que también tenemos que trabajar mucho como en las casas, y hago un llamado también a que lo trabajemos de manera individual. A veces siempre miramos o señalamos como al exterior, pero primero sí creo que todos debemos hacer un trabajo de... Y me voy a ir como al principito de salud mental, de qué clase de personas en este momento somos, cómo estamos trabajando con nuestras infancias y nuestras juventudes y cómo les estamos ayudando como a crecer y a enfrentar este mundo. Tienen las herramientas suficientes, los estamos educando también para el país que queremos, que trabajemos también los que son padres y madres, que trabajen también y échenle ojo a sus instituciones educativas, generen comunidad. Es un llamado a que tenemos que
que apoyarnos con el otro, de ser empáticos con el otro, solidarios con ese otro que tenemos al lado, y así poco a poco irnos replegando, porque si la casa está segura es muy difícil que se meta este flagelo, pero tenemos que trabajar primero en casa. Trabajemos primero en casa, trabajemos primero en nosotros mismos, empecemos también a organizarnos, y esto es un llamado a que nos organicemos como comunidad, a que hablemos con el vecino, a que entendamos que es en la medida de lo posible, porque lo primero que hace estas estructuras de narco es el terror, y el terror te quita el derecho al espacio público. Entonces tenemos Guayaquil, se encierra muy temprano en sus casas, la gente sale de su casa, se monta en un taxi hasta que llega al otro lado, se mete ahí, hace lo que tiene que hacer, coge el carro otra vez, llega a la casa. Entonces nos quitaron el espacio público, y el espacio público es un lugar donde se puede hablar, donde se escucha al otro, donde se entiende lo que pasa. Entonces hablemos entre nosotros y empecemos también a organizarnos para empezar a entender que el Estado somos todos nosotros, y que tenemos que podemos ser veedores, que podemos exijamos, seamos veedores también de lo que nos sucede en la medida de las posibilidades, porque también hay muchos temas ahí muy difíciles con el tema de los defensores como de derechos humanos, o de los militantes o de los activistas, y lo puedo comprender, pero si cada vez somos más gente consciente, más difícil va a ser de que entren. Efectivamente es una tarea de todos, efectivamente es diversos mecanismos desde la cultura de paz para tratar de solventar este flagelo social, económico, político, cultural que estamos viviendo. Ha sido un gusto conversar con Juliana Fernández. Muchas gracias, Juliana, por estar con Alexis. Nosotros esta noche. Gracias a ustedes, queridos amigos, queridas amigas, que cada jueves se unen por la radio, mediante la radio, al programa Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves. Gracias, como siempre, a Tito Chela, que desde la producción, desde la parte técnica, hace posible que este programa se realice. Soy Alexis Oviedo, nos vemos el siguiente jueves. Salud y alegría. Buenas noches. Y el pueblo solo salva al pueblo. Eso mismo.